Hola chicos, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de geografía. Espero que ya tengan su material para trabajar, su cuaderno, su pluma para que anoten el tema, el aprendizaje esperado, así como las actividades. Como recordarán, el objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico. Este está constituido por 5 componentes que son naturales, sociales, culturales, políticos y económicos. La clase pasada y esta estamos trabajando sobre los componentes políticos. Este es nuestro tema. La clase pasada vimos las causas de los conflictos territoriales. El día de hoy vamos a ver las consecuencias. El aprendizaje esperado es analizar causas de conflictos territoriales actuales y sus consecuencias. Recuerden que es importante anotar el tema y el aprendizaje esperado. Uno de los grandes conflictos a nivel mundial fue la Segunda Guerra Mundial, como ustedes ya lo estudiaron en historia, que se dio entre el año 1939 y 1945, donde una de cada 3 personas fueron afectadas y se calcula que el número de muertos antes y después de la guerra fue el 3% de la población mundial de ese momento. Obviamente hubo consecuencias políticas, económicas, sociales. En las sociales, pues la gran mortandad, la migración forzada que también se dio. En lo político, desaparecieron y se crearon nuevos países, se dividieron algunos países. En lo económico se crean 2 grandes bloques. Por un lado, el bloque socialista, comandado por la Unión Soviética, y del otro lado el bloque capitalista por Estados Unidos. Después de esto, entre 1950 y 1970, se dan grandes movimientos también en lo que es el sureste de Asia y en el continente africano por la descolonización. Se empiezan a independizar de las grandes potencias europeas y se dan conflictos, lo veíamos la clase pasada en el caso de India con Pakistán, en esa zona del conflicto, por la religión. En el caso de África se dan conflictos por etnias. Hay varios países que cambian de nombre, por ejemplo, la isla de Madagascar, antiguamente se llamaba la República de Malgache. Rodesia cambia a su nombre a Zimbabue, etc. Entonces también aquí se dan grandes conflictos territoriales. Aunque se han reducido los conflictos armados internacionales, ha aumentado el número de conflictos internos. Y esto nos lleva a que disminuya el número de soldados muertos en combate, sin embargo, aumenta el número de población civil que muere en estos enfrentamientos internos. Y obviamente, sin importar el tipo de conflicto, quien siempre va a salir más afectada es la población, porque se deteriora la calidad de vida, si se destruyen sus viviendas, si se destruyen hospitales, escuelas, se afecta también sus derechos humanos, sobre todo el de la libertad. Se genera también inseguridad e incertidumbre de qué va a pasar mañana, si tienen que salir de su lugar de origen, no saben si van a regresar algún día o ya no van a regresar, y todo eso va reduciendo el potencial de desarrollo de la población, porque los niños, los jóvenes, no pueden estudiar porque es una zona de guerra, de conflicto, no pueden trabajar, entonces eso va haciendo que se deteriore también su calidad de vida. Dentro de las consecuencias de todos estos conflictos territoriales, tenemos que hay una migración forzada.
Ya lo habíamos visto también clases atrás, donde la población se ve obligada a dejar su lugar de origen por todos estos conflictos bélicos, y esto va a llevar a una crisis humanitaria, porque a la población, a todos estos desplazados, se les tiene que alimentar, se les tiene que dar una vivienda, se tiene que también cuidar su salud. Entonces, en ocasiones no hay recursos suficientes para cubrir todas esas necesidades. Y hay un dato donde 1 de cada 3 refugiados vive en campamentos y otros viven en ciudades, pero obviamente siendo discriminados, siendo marginados. Eso los lleva a que exista pobreza, exclusión, desigualdad, tanto económica, social o cultural. Y también esto nos lleva a que sean poblaciones vulnerables, que no puedan enfrentar situaciones de crisis económicas, de crisis ambientales, por ejemplo, si hay una sequía, si hay un terremoto, y eso obviamente lleva a problemas de salud. Entre todo esto, también hay un impacto económico, donde se calcula que 13.6 billones de dólares es lo que genera la violencia en el mundo por la venta de armas. Entonces sabemos que Estados Unidos es un gran exportador de armas, es un gran negocio. Actualmente también entró Rusia, entró China a este gran negocio de vender armas. Y en Estados Unidos lo vemos que las armas se venden muy fácilmente en tiendas departamentales, en cualquier lugar puede uno adquirir las armas muy fácilmente, pero eso también le ha costado a Estados Unidos, ¿no? Las matanzas de estudiantes, también personas que matan a la población civil en centros comerciales, etc. Pero dentro de estos hay un dato importante. Dice que si solo se invirtiera el 10% de esos 13.6 billones de dólares, sería suficiente para mejorar la calidad de vida de la población en general. Entonces, imagínense el gasto enorme que se hace en armamento a nivel mundial. Y bueno, llegando a las consecuencias de los conflictos armados, obviamente va a haber un impacto en hombres y en mujeres. En este caso vamos a ver dentro de la población masculina hay mayores índices de mortalidad y morbilidad, obviamente porque los hombres son los que más participan en las guerras. También tienen mayor probabilidad de que los detengan o desaparezcan. Los reclutan de manera forzosa, los torturan, los mutilan y quedan con discapacidad por lesiones, como lo vemos en la imagen, que pueden quedar sin brazos o sin piernas. También para los excombatientes es muy difícil que se puedan reintegrar a una vida normal, por lo que participan también en actividades ilegales. Y al vivir también este estrés postraumático, genera en ellos o los vuelve muy violentos, ¿no? Contra la esposa y contra los hijos, por lo que generan violencia doméstica. Y desafortunadamente en nuestro país, la población masculina y sobre todo niños está siendo reclutado por el narcotráfico. En cuanto a las consecuencias de los conflictos armados en la población femenina, esta sufre una mayor probabilidad de convertirse en desplazadas, internas y refugiadas, y también sufren violencia por razón de género, ejemplo, las violaciones, la trata de personas, la prostitución que se da en esas zonas y embarazos forzados a partir de las violaciones. La mujer también tiene que asumir mayores obligaciones con respecto a sus hijos y parientes mayores, y también se ve obligada a trabajar en actividades
que realizaban los hombres, como en el campo o como en las fábricas. Entonces tiene una mayor responsabilidad y también en problemas de salud reproductiva, pues tiene grandes problemas. El hecho de que si está embarazada, no hay clínicas para atenderla en caso de que tenga, se acerque su parto, tampoco tiene las condiciones adecuadas para salir adelante y tiene mayores probabilidades de morir en el parto. En la imagen que vemos aquí en la parte inferior es un homenaje que les hicieron a las víctimas de violación, a las mujeres víctimas de violación en la guerra de Kosovo. Entonces al final les dejo un pequeño link para que vean el video. Y bueno, en todos los conflictos hay consecuencias, como ya estamos viendo, y para no irnos tan lejos, pues vemos aquí un conflicto local en Morelos, entre los municipios de Jutepec y Tepoztlán. Ahí en el círculo rojo está la zona ecológica El Tezcal, que es muy importante porque ahí se recargan los mantos acuíferos. Sin embargo, ha sido invadida por población tanto de Jutepec como de Tepoztlán. Entonces genera un conflicto de manera local por la posesión de un territorio. A escala nacional, pues hay varios ejemplos. Aquí en el caso de la República Centroafricana, menciona que desde el 2013 comenzó una guerra interna contra un grupo. Esto ha ocasionado enfrentamientos entre musulmanes y cristianos, y aunque se puede pensar que es una guerra religiosa, en realidad en el trasfondo se trata sobre todo del comercio ilegal de diamantes para patrocinar a los rebeldes para que compren armas. Hay una película muy interesante que se llama Diamantes de Sangre, donde habla precisamente de todos esos conflictos armados y donde los diamantes se utilizan para comprar armas y seguir en esos conflictos internos entre países. Bien, y ya para finalizar, pues tenemos una de las guerras en nuestro país, que de repente les mencionaba, lo vemos algo como muy lejano las guerras, sin embargo en nuestro país estamos en guerra, aunque no se ha declarado como tal. Desde el 2006 empezó esta guerra, esta lucha contra el narcotráfico. Ya tenemos tenemos del 2006, son 14 años donde estamos en esta lucha contra el narcotráfico y no se le ve final ni para cuándo finalice. Obviamente ha tenido grandes consecuencias en nuestro país. Hay más de 61,000 personas desaparecidas, 250,000 muertos, cientos de fosas clandestinas donde encuentran desde 20 hasta 50 cuerpos enterrados. En Morelos se han encontrado, en Veracruz, en cualquier estado del país hay fosas. También hay un impacto en la economía. Por ejemplo, en los lugares turísticos ha decaído el turismo porque hay varios países que prohíben a sus ciudadanos viajar a nuestro país. Estados Unidos, países europeos lo marcan como una zona de conflicto y lo vemos en el caso de Acapulco, que se han dado enfrentamientos entre narcos e incluso el turismo nacional pues ya ha dejado de ir a Acapulco, así como Cancún, que también ya se han dado enfrentamientos entre narcos. El narcotráfico también, una de sus consecuencias es que ha fomentado la corrupción en todos los niveles. Hay cientos de desplazados en varios pueblos de nuestro país que huyen de la violencia, que huyen
de que no vayan a tomar a sus hijos para reclutarlos al narco. Entonces son muchísimas familias que son desplazadas, desintegración también de familias, ya sea por la adicción a las drogas o también porque desapareció el papá, el hermano, la hija, porque recuerden también que el narcotráfico no nada más es el control y la venta de drogas, sino que también se dedican al cobro de piso, como lo vemos aquí en Cuernavaca. También se dedican al tráfico de órganos, a la trata de personas. Aquí Morelos también es un lugar donde desaparecen muchísimas jovencitas. Entonces es toda una red de problemas y de consecuencias que ha traído el narcotráfico. También los secuestros, ¿no? Morelos es un lugar donde los secuestros no han parado desde hace varios años. Entonces vivimos en un país que está en guerra. Entonces, obviamente eso nos ha afectado. Y lo vemos aquí, cómo están los cárteles de la droga distribuidos. Y hay varios cárteles que dominan el país. Tenemos a los Zetas en el Golfo, el cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. Los Zetas también en el Golfo y noroeste de Veracruz. Tenemos en Michoacán varios grupos, los Viagras, Caballeros Templarios y la familia michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa. Entonces nuestro país es un país desafortunadamente en guerra. Y lo vemos aquí en este mapa que ya les había mostrado la clase pasada, donde se muestra a nuestro país como un foco de tensión, de inseguridad y de conflicto, desafortunadamente por el narcotráfico. Y ya después de 14 años es muy difícil controlarlo. Recuerden que el narcotráfico, los cárteles de nuestro país, pues ya han invadido todos los demás continentes. Estados Unidos, su principal comprador de droga, en Europa, en Rusia, en Asia. Entonces, va para largo. Ojalá y acabara pronto este conflicto, esta guerra, pero es una situación muy complicada. Y bien, para finalizar tenemos aquí 4 actividades muy sencillas. Una es cómo afectan los conflictos a la población. Lo vimos en la presentación. 2, cuáles son las consecuencias de los conflictos territoriales. 3, elaboren un cuadro comparativo de las consecuencias de los conflictos armados en hombres y mujeres. Y 4, describan cómo ha impactado la guerra contra el narcotráfico en tu vida y en la de tu familia. De repente piensan que no los ha impactado, pero por supuesto que sí. El hecho de que ya no puedan salir, si es que tienen hermanos mayores, que no puedan salir a divertirse como antes se hacía aquí en Cuernavaca, que siempre está el temor de que te puedan secuestrar, de que te puedan quitar el auto, como se ha visto, o de repente, como comentaba uno de sus compañeros, que él estaba en un Oxxo ahí cerca de la escuela y llegaron a asaltar. Todo eso tiene que ver con el narcotráfico. Entonces, ¿cómo los ha impactado? Describan brevemente cómo ha influido el narcotráfico en su vida. Y les dejo el link para que vean el homenaje a las víctimas de violación durante la Guerra de Kosovo de 1998 a 1999. Y nos vemos en la clase. Espero que sí tengan ya el tema, el aprendizaje esperado y las preguntas. Hasta luego, chicos.